Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos ya. Por la tarde estamos contentos de estar aquí en este día con ustedes. La verdad es una gran bendición, un privilegio venir a este lugar. Como decía Elvi, ya no soy visita yo aquí, ¿verdad? Tengo unos vínculos fuertes con Iglesia Elohim Los Ríos, HD. Y mi hermano Elvi es un milagro de parte del Señor. Yo me gozo cuando veo a Elvis predicar y cantar y ministrar. Esta es una iglesia muy bendecida, igual a Alexandra, ¿verdad? Desde niño, pues, ustedes le han servido al Señor y siempre ha habido esa excelencia en todo lo que se hace. Pues, Dios los bendiga, cuiden a sus pastores, que eso es muy importante, cuídenlos. Estamos contentos de estar acá en esta oportunidad, lamentablemente bajo una pandemia, ¿verdad? Muy difícil la situación. No me gusta quizás hablar mucho de esto, no quiero ocupar mucho tiempo, pero quizás ustedes no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado en Estados Unidos. Yo pienso que ustedes no ven por la prensa todo lo que realmente ha ocurrido allá. Ha sido terrible, especialmente primeramente en la costa este, que fue donde comenzó todo. Comenzó más bien en el noroeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, pero rápidamente la situación donde se empeoró fue en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia y lamentablemente pues muchos de nuestros connacionales han muerto por causa de la pandemia, especialmente en el condado del Bronx y en el Alto Manhattan y en Brooklyn. Hubo áreas en el Bronx donde edificios enteros murieron personas, donde el cuerpo de bomberos sacaba cadáveres y cadáveres y cadáveres y gente que los encontraron, ¿verdad?, muertos a todos los miembros de la casa en un apartamento. Ha sido algo horrible lo que ha sucedido también en New Jersey. De nuestro concilio pues hemos perdido algunos pastores, especialmente el caso de una pastora nuestra llamada Yanet, que fue muy triste porque primero enfermó su mamá, luego enfermó su papá, luego su hermano y luego ella. Y murió su madre una semana, a la siguiente semana murió su padre, su hermano estaba grave y a la siguiente semana se murió ella. Algo terrible, era una mujer joven, ¿verdad? Una tragedia. Hemos tenido muchas pérdidas por causa del coronavirus. Así que yo les pido a ustedes que se cuiden lo más que puedan, no lo tomen a broma. Mucha gente aquí lo están tomando como un vacilón, ¿verdad? Y no lo es. Cuídese, use su mascarilla, lave sus manos, más que todo tome precaución. Pero sobre todo eso y a pesar de la tristeza, el Señor no nos ha abandonado. ¿Ven? El Señor no nos ha abandonado. Él ha estado con nosotros en medio de la prueba, en medio de los problemas. Él ha estado con nosotros y crean, hermano, Él nunca nos dejará. Cristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Él no se ha ido, Él está con nosotros a pesar de la prueba. Quiero saludar a Daisy, mi hermana, que está aquí. Dios te bendiga, Daisy. Gracias por estar aquí. También a Ángela. Hacía tantos años que no te veía, Ángela. Gracias por estar aquí. Sentí mucho lo que pasó con Antonio, nuestro hermano que falleció, pero sabemos que Dios tomó control de su alma. Estamos orando por ti. Me alegro mucho cuando hacemos las transmisiones en Facebook, que veo tu nombre ahí, te saludo a veces cuando puedo, ¿verdad? Pero es muy bonito que a pesar de la distancia estamos conectados y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Seguir predicando su palabra. Tenemos que seguir hacia adelante a pesar de todas las circunstancias. Tengo muchas cosas que decirle, los que no me conocen. ¿Cuántos no me conocen acá? La primera vez que me ven, a ver. No, yo creo que yo ya no. No, ya. Potalitas repetidas. Bueno, no tengo que presentarme. Póngase de pie entonces, póngase de pie. Amén. Y vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Gloria a Dios. Yo creo que Dios tiene una palabra para nosotros esta tarde. Así como se movió esta mañana, se va a mover una vez más. Amén. En nuestro medio. Vamos a leer desde el versículo 10 del capítulo 21 del Evangelio de Mateo
hasta el versículo 13. Amén. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, versículo 10. Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, diga conmigo, mi casa, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos, Señor, en esta tarde. Unge, Señor, úngenos para dar tu palabra. Recibimos tu palabra, abrimos nuestro corazón, Señor. Ministranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Padre. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Él se lo merece. Tome su asiento, por favor. Alabado Dios. Reciban saludos también de Carolina, mi esposa. Los quiere mucho. No pudo venir, quería venir conmigo, pero no pudo venir conmigo porque ella es una social worker. Entonces trabaja visitando home care, lugares donde hay ancianos y hospitales. Y se considera de alto riesgo. Entonces, si ella venía conmigo, al regresar iba a tener que estar en una cuarentena y durar un mes por lo menos, sin poder visitar ninguno de los lugares donde ella acostumbra a visitar para ministrar a personas ancianas. Entonces, por esa restricción, está ansiosa por estar aquí. Esa mujer es dominicana, ella dice que es dominicana, amén. Imagínense, hay que creérselo. Y entonces, pues les ama mucho, les manda saludos y bueno, yo espero que la próxima vez que regrese, que no va a ser muy tardía, ella pueda venir conmigo. Pero la verdad que siempre le lleva en sus oraciones. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Esta tarde vamos a hablar bajo el tema amor por la casa de Dios, y así fue como me comprometieron. Amén. Y creo que es lo que Dios quiere que hablemos esta tarde. Amor por la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, en el pasado, Dios fue adorado en 4 lugares. En 4 lugares. Número 1, en el desierto, al pie del monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto? ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés? Dios le habló a Moisés y le mandó un mensaje a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y todo el asunto era para que el pueblo lo adore. Ese era el mensaje inicial, el mensaje original: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me adore. Y Faraón pues endureció el corazón, Dios le endureció el corazón, no lo dejó ir. Entonces Dios envió muchas plagas y a través de señales y maravillosas y un proceso, el pueblo salió, y el pueblo, por primera vez, ese pueblo adoró a Jehová, el Dios de sus antepasados. Lo adoró en el desierto, al pie del monte Sinaí. Adoraron al Señor. El segundo lugar donde adoraron a Dios fue en el tabernáculo de Moisés. Moisés, por instrucciones del mismo Dios, construyó una especie de tienda que ellos llamaron el tabernáculo, que tenía algunas divisiones, ¿verdad? Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar más profundo, el lugar santísimo, tenían allí un arca, el arca del pacto. En la tapa de esa caja de madera de acacia recubierta de oro habían un par de ángeles, un par de querubines con las alas extendidas, cubriendo un pequeño platito que se llamaba el propiciatorio, donde el sacerdote una vez al año, cuando entraba al lugar santísimo, ponía sangre de los machos cabríos, sangre de cordero, en expiación por los pecados. Y sobre ese platito, dicen algunos eruditos, que estaba en el lugar más profundo del tabernáculo de Moisés, era donde descendía la gloria de Dios. Era donde descendía una columna, que dice el libro de Éxodo, que durante el día era una columna de nube que producía sombra en el campamento y bajaba la temperatura, era aire acondicionado, y en la noche esa misma nube era una columna de fuego, se volvía una calefacción y alumbraba. Entonces la nube de Dios, la presencia de Dios
estaba allí en el tabernáculo de Moisés, lo armaban y lo desarmaban cuando se movían. Todo el que iba a adorar a Dios iba al tabernáculo de Moisés. Bendito sea el Señor. El tercer lugar donde se adoró a Dios fue en un lugar llamado el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés, cuando ellos entraron a la tierra prometida, se dejó de usar. El arca se perdió varias veces. El rey David, cuando se estableció en Jerusalén, mandó a buscar el arca y le construyó otra vez una pequeña tienda alrededor al arca. Ya no era tan elaborada como la que había hecho Moisés, porque el tabernáculo de Moisés era un lugar básicamente de sacrificio, donde se hacían sacrificios por el pecado. Pero David pensó más que en sacrificio, en adoración. Y él hizo algo muy especial, porque el tabernáculo de David era una tienda, una pequeña tiendita que tenía el arca en el medio, pero él contrató cantores, contrató músicos y puso adoración continua. Por primera vez en la historia de Israel, puso adoración continua las 24 horas en un lugar donde se adoraba a Dios de una forma muy especial. Es lo que nosotros conocemos hoy como la adoración davídica o adoración mesiánica. Comenzó con David, porque David descubrió que a Dios le gusta que lo adoren. David descubrió que la adoración es una llave que abre la puerta de los cielos. David descubrió que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. También David sabía que había beneficio de adorar a Dios. Hay beneficio cuando tú te acercas a Dios. Quiero decirle una cosa: ninguno de los que estamos aquí le servimos a Dios de gratis. Ninguno de los que estamos aquí le servimos a Dios de gratis. Usted le sirve a Dios porque usted sabe que Dios bendice a los que le sirven. Usted sabe, o lo saben o no lo saben, hermano. Si no lo sabes, se lo estoy diciendo. Si tú le sirves a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a abrir camino, Dios te va a abrir puertas. Porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios real, es un Dios que abre puertas, es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que beneficia a aquellos que le sirven. Dios no le debe nada a nadie, le ha pagado a todo el que le debe. Amén. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del oro y la plata, dije. Él es el dueño de todas las cosas. Él es quien levanta, Él es quien prospera. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. El diablo no tiene nada. El diablo es un arrastrado, un viralata, un infeliz. El Dios nuestro es el Dios que lo tiene todo. Amén. El Dios que lo tiene todo. Es el Dios al que tú le sirves. Tú le sirves a un Dios de primera, único. Gloria a Dios. Usted le sirve al único Dios verdadero, el único Dios que existe, que es verdadero, que habla, que transforma. El único. Yo estuve en la India el año pasado, y en la India se adoran 2 millones de dioses. Se adoran las moscas, se adoran las ratas, se adoran los monos. Hasta a mí me adoraron, hermano, cuando fui. Adoran todo, hermano, todo. Es todo que lo adoran. Pero yo les decía: ustedes adoran muchos dioses, pero los dioses que ustedes adoran son falsos. El Dios que nosotros adoramos es el Dios verdadero, el Dios de la vida, el Dios de los cielos. Aleluya. Y a Él le gusta que lo adoren. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. David trajo el arca, construyó el tabernáculo, porque él sabía que hay beneficio cuando uno se relaciona con la presencia de Dios. Él sabía que hay beneficio para aquellos que se acercan al Señor. Él mismo dijo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te beneficia, Dios te bendice. Se pasan trabajos, se pasan luchas, se pasan problemas, pero al final Dios te levanta. Dile al que está a tu lado: Dios te va a levantar. Con pandemia y sin pandemia, con virus y sin virus, solo o acompañado, Dios te va a levantar. Dios te va a prosperar, porque Dios es el Dios que levanta. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él cierra puertas que nadie puede abrir. Lo que Él dice se cumple. Cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Lo que Dios te va a dar, nadie te lo quita. Amén, porque Dios te lo da a ti. Alaba lo que Él vive. Aleluya. David sabía eso, por eso él quería tener comunión con Dios. Amén.
El cuarto lugar donde se adoró a Dios fue en el templo de Salomón. Ustedes recuerdan lo que pasó en Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Dice la Biblia que cuando Salomón construyó ese templo, David tenía ese deseo de construir el templo, pero Dios no se lo permitió. Así que lo construyó Salomón. Y cuando cuando finalizaron el edificio, léalo en Segunda de Crónicas 7, cuando inauguraron el edificio, ¿qué dice la Biblia que pasó? La nube de Dios descendió en el lugar. La presencia de Dios descendió una vez más en el lugar. La misma nube que los cubrió en el desierto, la misma nube que abrió el mar rojo, la misma nube que mató a los primogénitos, la misma nube que trajo las codornices, la misma nube que los libró de los ejércitos, del ejército egipcio, la misma nube que los sacó de la esclavitud, apareció una vez más, la Chequina, la presencia manifiesta de Dios. Una nube, escúcheme, como ninguna otra nube, porque las nubes son vapor condensado, algún líquido que se ha evaporado, pero esta nube no era una nube de agua, era una nube de gloria, una manifestación de la gloria de Dios. Una nube de Dios descendió en el templo. Y fue tan fuerte que los sacerdotes que quisieron entrar no pudieron entrar. Nadie pudo entrar al templo porque Dios se apropió de su templo. Gloria al nombre del Señor. A partir de ese momento el templo se volvió el centro de la adoración judía. Y yo creo que si algo nosotros tenemos que aprender de los judíos es el amor que ellos tienen por el templo, el amor por la casa de Dios. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿O que ellos se lo inventaron? No, porque Dios siempre fue adorado en los lugares que Él escogió. La adoración a Dios siempre fue en sus términos, no en nuestros términos. En otras palabras, se lo voy a traducir al buen dominicano: usted no puede adorar a Dios como usted quiera. Usted no puede adorar a Dios como a usted le plazca. Usted tiene que adorar a Dios como Él quiere. Él es el que pone las condiciones, no nosotros. Dígale que está a tu lado, no le ponga condiciones a Dios. Amén. Tenemos que adorar bajo las condiciones que Él pone. Y Él designó lugares para ser adorado. Amén. Yo soy uno de los pastores que creo en la importancia de la casa de Dios como centro de nuestra adoración. Voy a escalar un poquito más profundo en esto. Muchas personas me preguntan: pastor, ¿por qué se debe adorar en el templo? ¿Por qué yo tengo que congregarme? Con esto de la pandemia, muchos cristianos han optado por quedarse en su casa, ¿verdad? Ustedes saben que está la cancioncita esa: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y hay gente que lo han agarrado eso en serio, hermano, y se han quedado en su casa. Pues yo volteo el disco y le pongo: venga al templo, venga al templo, venga al templo, venga a la iglesia, vuelve a la iglesia. Amén. Entendemos todos los riesgos, la salubridad. No queremos cuidarnos unos a otros, pero no podemos nosotros caer en un extremo y entender ahora que no necesitamos la iglesia, que no necesitamos congregarnos y que podemos ser cristianos encerrados en nuestras casas como cangrejos ermitaños. Usted no puede adorar a Dios en sus términos. Tenemos que adorar a Dios en sus términos, en las condiciones que Él ha puesto. Mire, en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 10, es el evento cuando se narra la entrada de Jesús en Jerusalén. Se le llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y luego que a Jesús lo recibieron en Jerusalén y que la gente lo reconoció como un profeta, porque la gente gritaba: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Dice la palabra que Jesús se dirigió directamente a un lugar. ¿Para dónde fue Cristo? Para el templo. ¿Por qué no se fue para otro lugar? Se fue para el templo. ¿Por qué? Porque Él sabía que esa es la casa de su Padre. Y cuando fue al templo, ¿qué encontró? Un desorden. El mercado nuevo lo tenían ahí, en un mercadito. En los atrios del templo habían puesto negocios. Había gente vendiendo cabra, vendiendo cordero, vendiendo paloma. Había cambiadores, había casa de cambio allí. ¿Por qué? Porque había judíos prosélitos que vivían en otro lado del imperio y venían al templo a adorar. Entonces traían dinero de otras regiones
dinero griego o dinero de otro lado del imperio, y tenían que cambiarlo para poder comprar las palomas, para poder comprar los corderos. Así que había gente que facilitaban el cambio allí y le ponían una tasa, y ustedes saben lo que hace la gente con la tasa, como la tasa del dólar, ¿verdad? La alteraban los cambios, engañaban muchas veces a la gente, pero estaban prestando un servicio. Luego tenían que comprar un cordero para sacrificarlo, entonces a alguien se le ocurrió, pero vamos a ponerle los corderos ahí y que lo compren ahí. Y luego alguien quería sacrificar una paloma, un pollo, pues mira, ahí está la paloma. Y entonces ahí a alguien se le ocurrió, bueno, pues si la gente viene aquí a cambiar y a comprar y a presentar ofrendas, le va a dar hambre, pues vamos a poner un puesto de yaniqueque. Pusieron un puesto de yaniqueque ahí también. Y el lugar se volvió un mercado, hermano. Cuando Cristo llegó, encontró que la casa de él hecho un desastre. ¿Qué hizo? La primera vez y la única que dice la Biblia es que Cristo se enojó. Y se enojó tanto que comenzó a volcar las mesas de los que vendían palomas, volcó las mesas de los cambistas, se abrió la jaula, se fueron las palomas, arruinó el negocio. Se enojó, pateó a todo el que estaba allí. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Esa famosa frase: mi casa de oración será llamada. Lo primero que llama mi atención ahí es que Jesús le llamó mi casa al templo. Diga conmigo, Dios tiene una casa. Dios tiene una casa. Así como usted tiene su casa, Dios también tiene su casa. Amén. Esta es la casa de Dios. Hay un lugar al que Cristo le llamó mi casa. Y luego definió algo más de su casa. Dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. Es decir, que de todas las cosas que se hacen en el templo, la que más deberíamos estar haciendo nosotros es orar. No le llamó a la casa casa de predicación, no le llamó a la casa casa de enseñanza, no le llamó a la casa casa de concierto, no le llamó a la casa casa de misiones, aunque es válido hacer todas estas cosas, pero la actividad principal en la casa de Dios debe ser la oración, porque la casa es una casa de oración. Y mire, hermano, si en algo nos hemos descuidado en esta pandemia es con la oración. Usted sabe la gente que ya no están orando. Los cultos de oración, en mi propia iglesia, el culto de oración ha desaparecido por causa de la pandemia. Y entonces usted le dice a los hermanos, ¿y estás orando? Sí, yo estoy orando en mi casa. Mentira, hermano, mentira. Usted dice 4 palabras antes de comer. Nadie dijo amén. Yo lo sé, hermano. Hay un lugar que Dios ha consagrado para orar. En su casa usted está con la televisión, se pone a orar y le prenden la televisión, suena el celular, alguien lo llama de al lado, un muchacho le brinca arriba, pasa el perro, lo distraen. Usted está distraído en la casa, estamos muy distraídos en la casa. Usted trata de orar y pasa el tipo que vende los plátanos, ¿cómo que dice? Plátano, durísimo. Ya, no se puede. Amén. Pero hay un lugar llamado la casa de Dios, que ha sido consagrado para adorar y buscar a Dios. Hay un lugar que ha sido consagrado para interceder. Hay un lugar que ha sido donde Dios ha puesto su nombre, ha puesto su presencia. Hay un lugar que Él ha seleccionado para que su nombre sea adorado. Y ese lugar es su casa, esta casa. Dele un aplauso al Señor. Este es un lugar que ha sido consagrado para honrar su nombre. Aquí no se bebe cerveza, aquí no se juega dominó, aquí no se come espagueti, aquí no se juega billar, aquí no se juega baraja. Este lugar es consagrado para una sola cosa: adorar a Dios. La gente habla de las iglesias como si fueran un colmado, como si fuera un ventorrillo. Usted no sabe que este es un lugar consagrado. Cuando tú pasas por la puerta ahí, tú estás entrando en Tierra Santa. Usted está pisando Tierra Santa. Amén. Usted está pisando un lugar donde suben y descienden ángeles. Usted está entrando en una atmósfera de gloria. Está entrando en una atmósfera de sanidad. En una atmósfera de liberación. Una atmósfera de oración.
donde se transforma el pecador. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermano? Mucha gente dice, no, porque yo puedo adorar a Dios en mi casa, porque la iglesia soy yo, y donde yo esté, está la iglesia. Sí, pero el departamento de migración te arresta en tu casa, pero no te pueden arrestar en un templo. Ponen de fresco y lo bombean para México amarrado en tu casa. Pero en la iglesia ellos se paran en una iglesia. Hay personas en Estados Unidos que han agarrado refugio en iglesia por años, por meses. Y el oficial de migración así esperándolo afuera, ¿tú me entiendes? Pero no se atreve a entrar. ¿Y por qué él entra a tu casa y a la iglesia no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es un lugar consagrado para Dios. No me venga con el cuento de que es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es con trompete y otra es con violín. ¿Están aquí, hermano? Denle un aplauso al Señor si pueden. Está duro, está duro. Está duro. No es lo mismo. No es lo mismo. Esta es la casa de Dios. Usted no viene de que a un sitio donde están cantando. ¿Cómo era la canción que estaban cantando ahí? Cuida de mí. No, usted no viene a un sitio donde hay gente cantando. Hay muchos lugares donde la gente canta. Usted viene, cuando tú vienes a la iglesia, tú te aproximas a un lugar diferente. Es a la presencia de Dios que tú te aproximas. When you come into church, you approach to the presence of God. Cuando usted viene a la iglesia, usted se aproxima a la gloria de Dios. Lo dije para que Mike Pompeo me entienda. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Gloria a Dios. Es así. Es así. Esta es la casa de Dios. Un lugar consagrado. ¿Se puede adorar a Dios en cualquier lugar? Sí. En Juan capítulo 4, versículo 20 al 23, Jesús tuvo una conversación con una mujer de Samaria. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer de Samaria? Mira, la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén se van a adorar al Padre, sino que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, usted puede adorar a Dios donde usted quiera, en espíritu y en verdad, pero de manera informal. Lo voy a poner de una manera que usted me entienda. Ustedes comen en la calle, yo como en la calle, yo me como un taco, he comido taco mexicano frente a un carrito, me como una hamburguesa de pie en una cafetería. Ustedes se comen aquí un chimichurri en un carrito, en una esquina, o una fritura, lo que les gusta la fritura, ¿verdad? En una esquina parado. Pero cuando usted va a comer, ¿a dónde usted va? A su casa, papá. Usted come en su casa, en un restaurante, en un sitio preparado para comer. Porque usted no come en el taller de mecánica. No, porque en el taller de mecánica no se come. Al taller de mecánica se lleva el carro. Usted come en su casa, sentado. Entonces, ¿me entendieron? Usted puede adorar donde usted quiera, pero este es el lugar donde se adora. ¿Me entendió, hermano? ¿Me entendió, hermano? Este es el lugar donde se adora. Este es el lugar donde se adora. Este es el lugar que Cristo dijo, mi casa. Mi casa. Amén. Hoy en día tenemos tanta gente que se han alejado de la casa de Dios. Se han alejado de la casa de Dios. Están comiendo fritura, están comiendo chimichurri. Pero usted no puede comer chimichurri para toda la vida, se va a enfermar. Usted necesita comida formal, de a verdad, de veras. Elvis sabe que yo le dije que los cultos por internet son cultos simulacros de culto. El culto de verdad se está haciendo aquí. Pero lo que usted está viendo por internet es un simulacro. E inclusive, si usted no lo sabía, Facebook le pone un delay a la transmisión. Y lo que la gente ve va a 6 o 7 segundos después que pasa. Usted está viendo algo del pasado cuando lo ve por Facebook, aunque lo vea en directo y en vivo, como ellos dicen. Pero el culto verdadero, donde se está celebrando es en Iglesia Elohim Los Ríos a las 9 y a las 11:30. ¿Usted me entiende? Un simulacro es una simulación.
Como cuando se hace un simulacro de incendio. Aquí hacen simulacro de incendio en las escuelas, ¿verdad? Suena la alarma de incendio, todo el mundo sale, pero usted sale tranquilo. Es un simulacro, es un simulacro. Y todo el mundo se va tranquilo hablando para el patio. Pero no es lo mismo que alguien grite ¡fuego! Y hay una candelada, un fuegazo, que usted sabe que se puede morir. La gente hasta se tiran del tercer piso y el humazo, ¿verdad? En un simulacro no se muere nadie. Eso no afecta a nadie, porque es un simulacro. Amén. Pero cuando es un fuego de verdad, todo el mundo lo toma en serio, porque me puedo quemar. Tengo que escapar por mi vida, es algo real lo que está pasando. Entonces el culto real ocurre en la casa de Dios. El culto real ocurre en la casa de Dios. El diablo ha querido por mucho tiempo acorralar a la iglesia a las redes. Soy responsable con esto, no estoy en contra de usar las redes, yo mismo las uso. Uso Facebook Live, uso YouTube. Usamos todo lo que está a nuestro alcance para facilitar a personas que no pueden participar. Pero yo estoy consciente de que ese no es el lugar de la iglesia. El diablo quiere meternos ahí porque es el lugar donde nos puede controlar. Un día de esto al director de Facebook se le puede dar la gana, no voy a transmitir nada que donde mencionen el nombre de Dios y listo. O voy a poner precio, el que quiera transmitir algo le voy a poner un precio, si es un culto, si es una iglesia, ahí está todo el mundo trancado. Pero aquí el diablo no puede hacer nada. ¿Me están entendiendo, hermano? No se deje engañar por el cuentico ese. No se deje, dile que está al lado, no te deje engañar. Este es el culto a Dios en su casa. Este es el culto a Dios en la casa. Gloria al nombre del Señor. Que le diga a usted eso, de que no, porque yo puedo adorar a Dios en mi casa. Usted está corto de mente. Necesita más revelación de lo que es adorar a Dios. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, la presencia de Dios aquí es real. A nadie se le han manifestado los demonios en un culto por internet. No se manifiestan demonios. Pero hay gente que cuando pisa la iglesia caen redondo ahí mismo de una vez. ¿Por qué? La presencia de Dios en el sitio. La presencia de Dios es real. Es poderosa. Amén. Es su casa. Tenemos que desarrollar ese amor. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo lo entendió, dice la Biblia en Hechos 5:42, y todos los días y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva no tomó la opción de las casas solamente, sino que dice la Biblia primeramente todos los días por el templo, iban al templo, no se desconectaron del templo. Porque yo creo que podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Están conmigo, hermano? No te me desconecte del templo, no se desconecte. Gloria a Dios. Nosotros los pastores hemos estado en mucha presión en estos días. Porque por un lado te dicen una cosa y por otro lado te dicen otra. Amén. Y a veces uno no sabe qué hacer. Gloria a Dios. En el caso de mi iglesia tuvimos 3 familias que se contagiaron por COVID. 3 familias completas que se contagiaron por COVID. Pero oramos, ninguno de ellos murió. Solo una fue hospitalizada. Oramos. Elvi, ustedes estuvieron orando por la hermana Mercedes y ella se sanó. Gracias al Señor. Pero ¿sabe qué? No lo digo para echarle tierra a los hermanos, pero como testimonio. Nosotros nunca cerramos la iglesia. Tenemos un lugar grande, guardamos distancia, respetamos las leyes porque nuestro trabajo es cuidar a los hermanos. Pero nunca cerramos la iglesia como hicieron algunos pastores. Y los hermanos que se enfermaron fueron precisamente 3 familias que no volvieron a la iglesia después de la pandemia. Las 3 familias que no volvieron se enfermaron. Y los que quedamos yendo, estamos, hermanos, vivitos y coleando. Ni estornudamos ninguno. Entonces las familias que se enfermaron no podían venir a la iglesia porque estaban infectados. Y luego que se recuperaron, querían regresar. Entonces unos hermanos me llamaron y me dijeron: pastor, no lo deje regresar porque ellos están infectados. Digo, pero venga acá, ¿y cómo es la cosa? No podíamos venir porque no íbamos a infectar. Ahora ellos se infectaron, quieren volver y no pueden regresar. No, hermana, ellos tienen que regresar. Tenemos que recibirlo. Gloria a Dios. Ustedes ven, estamos puestos
entre Lucas y Juan Mejía, los pastores. Bendito Dios. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. El punto es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Al principio de todo esto, yo fui en oración, le dije, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Hónrame. Hónrame. Si tú me honras, yo lo voy a honrar a ustedes. No importa lo que pase, honren mi nombre. Venir a la casa es una cuestión de honra. Cuando tú vienes, tú lo honras a Él, lo honras. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Honra el nombre del Señor, porque Dios honra a los que le honran. Tú quieres ser honrado por Dios, honralo tú a Él. Dale gloria, alabanza, poder. Saca su tiempo, conságrate, amén. Dele a Dios lo mejor, honrelo y Dios le va a honrar. Gloria a Dios. Adoración es igual a comunión con Dios y comunión con otros. La segunda razón por la que yo debo congregarme es porque adorar a Dios no es una actividad solitaria, autónoma. Adoración a Dios implica comunión con Dios, pero implica también comunión con mi hermano. Gloria a Dios. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión, comunicación, intimidad, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El cristianismo es evidentemente de corte comunitario. En el Nuevo Testamento, Pablo usa muchas palabras para definir la iglesia. Y la compara, una de mis favoritas es cuando Pablo compara la iglesia con una familia en el libro de Efesios. Dice, pero ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Estamos relacionados. Somos hermanos y hermanas. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué no nos decimos primos o sobrinos? Nos llamamos hermanos. Porque estamos ligados por una misma sangre. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Somos una familia. Y la adoración a Dios es comunión con Él, pero es también comunión con tus hermanos. Dios quiere que vengamos al templo a adorar, que nos congreguemos juntos y que nos edifiquemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros, que nos consolemos unos a otros, que nos preocupemos los unos por los otros. A veces el vínculo que uno desarrolla con los hermanos de la iglesia es a veces hasta más fuerte que el que uno tiene con sus hermanos de sangre. Porque a veces tu familia está lejos, no son tan cuidados, hay diferencias, pero con los hermanos de la iglesia tú lo ves casi todos los días o casi todas las semanas. Tú te enfermas, te llama el pastor, te llama alguien. Si no se te ve, alguien te busca, alguien se preocupa. Somos una comunidad de fe. El cristianismo se practica en comunidad. Nunca en la historia nadie ha practicado el cristianismo en soledad. El que anda en soledad anda en peligro. Si usted está en soledad, usted está en peligro. Dile al que está a tu lado, ¿por qué estás solo? ¿Por qué estás sola? Usted no tiene que caminar solo. Tengo un profesor en el seminario que dijo esta semana en una clase, dijo, con esta pandemia la iglesia está siendo probada a nivel mundial, como nunca antes en la historia. La iglesia cristiana, la fe cristiana, está siendo amenazada, probada, hemos sido cuestionados como nunca antes en la historia. Y él dijo, el que no tome en serio sus prácticas espirituales y camine acompañado, es como caminar hacia un incendio forestal con una pijama de papel. Te va a quemar. Hoy más que nunca nosotros los cristianos tenemos que tener comunión unos con otros, llamarnos unos a otros, orar los unos por nosotros, conectarnos unos con otros, preguntarnos el uno al otro, vernos el uno al otro. Eso es parte de la adoración a Dios. Cristianismo es una práctica comunitaria. Dios quiere que nos congreguemos para que nos estimulemos a las buenas obras, para que nos ministremos unos a otros y para que nos soportemos unos a otros. Porque hay gente que tiene defectos y usted tiene que aguantarlo, amén. Usted no le cae bien a todo el mundo en la iglesia, hay gente a la que usted no le cae bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno no es un billete de 100 pesos, una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.
Pero usted tiene que aguantarlo, usted tiene que soportarlo. Oí poco amén. Me parece que nada más pasa allá en Estados Unidos, aquí no. Aquí todo el mundo es santo, amén. Siempre tiene uno gente en la iglesia, amén. Hay gente que yo digo, Señor, bendícelo, pero no lo multiplique, por favor. Nada más bendícelo, pero no lo multiplique. Amén. Pero tenemos que amarnos, porque así es como uno aprende a amarse uno a otro. En su iglesia es donde el Señor te enseña a amar, a soportar y a recibir. A veces estoy viendo a la iglesia deprimido, cansado, turbado, su fe se ha ido al piso. Pero vea, cuando encuentra a Alexandra o a Elvis o a Nehemías, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Oh, bendecido, vamos a tener un buen culto hoy. Eso te anima. Esa palabra de fe, Dios está contigo. Amén. A veces Dios usa a una persona en medio del culto que se para y te pone la mano y te da una palabra. Yo creo en eso, hermano. Que levanta uno, una palabra puede cambiar tu vida entera. Y eso pasa aquí en la casa. Todo eso pasa aquí. Aquí. En su casa. Aleluya. Cuando estoy hablando de la casa, no estoy hablando exclusivamente de esta iglesia, pero ustedes me entienden. Cualquier lugar donde se adora a Dios, cualquier lugar que ha sido consagrado. No venga con esa tontera de que no, yo me quedo en casa y aquí yo me elevo por los aires. Pero usted no se eleva con nadie ahí. No sea mentiroso. Usted lo que se la pasa viendo a Nelly, a Betty la fea y cosas de esas. El abogado del diablo y cosas de esas. ¿Usted me entiende? No, hermano. Sabemos cómo es la cosa. ¿Me entiende? Algunos se conectan a Facebook y pasan nada más cuando comienza la conexión. Y se van después. Y el pastor dice, oh mira, un view, está mirando. ¿Quién te dijo? A ti el tipo se fue hace rato ya de ahí. Quizás se conecta y deja el celular y se va a hacer otra cosa. Yo no sé por qué ustedes se ríen. Yo no sé por qué ustedes se ríen. ¿Me entiende? El pobre pastor desgañotado creyendo que lo está oyendo. No lo está oyendo nadie, hermano. Nadie. ¿Me entiende? A veces se frisa. A mí me ha pasado. Se frisa el Facebook y usted aparece como un muñequito en alta velocidad. Dando la vuelta. Eso no es un culto, hermano. Un lío. Usted no me diga que su vida espiritual va a depender de eso. Dile al que está a tu lado, la comida se sirve aquí. ¡Aquí es! ¡Aquí! ¡Aquí es! ¿Saben qué, hermano? A eso es que el diablo le tiene miedo. A esto es que el diablo le tiene miedo. Lo que pasa aquí. ¿Cuánto experimentan lucha para venir a los cultos los domingos? Yo soy el pastor y a veces yo digo, yo no voy a poder ir al culto de cómo el diablo se levanta contra uno con tantas cosas. ¿Y por qué? Porque Satanás sabe. Hay hermanos que vienen para la iglesia, no me han contado nada, y subiendo el carro tienen una discusión, hermano, viniendo para el culto. No mire a nadie. Y el enemigo. Porque él sabe lo que tú vas a recibir cuando tú vengas aquí. Él sabe. Sea sabio. Le voy a dar un secreto. No lo he dicho a nadie. Se lo voy a decir a ustedes y a 10 millones de gente por Facebook. Yo comienzo el culto del domingo, yo lo comienzo los sábados en mi corazón. No porque yo vaya a predicar, no porque yo vaya a predicar, puede ser que yo no vaya a predicar. Pero la reunión del domingo yo la comienzo el sábado en mi corazón. El sábado en la mañana, yo digo, mañana es domingo, voy a la casa a adorar a Dios. Y eso está conmigo todo el sábado, eso está conmigo, mañana es domingo. Estoy en preparación para el servicio. Le voy a dar un dato para terminar. Mire, estos hermanos del segundo culto se están llevando más que del primero. Cuando el sacerdote iba a ministrar el día de la expiación,
entraba en el templo una vez al año. Era el día más importante, porque era el día que el sacerdote se presentaba delante de Dios y presentaba el sacrificio más importante del año, que era el sacrificio por la nación completa. Ese sacerdote, días antes, se guardaba completamente de cualquier contaminación. Y otra cosa, no podía dormir. No podía dormir antes de hacer el sacrificio. Porque los judíos no querían que durmiendo se soñara algo que fuera impuro y pudiera contaminar sus pensamientos cuando entraba al lugar santo. Por eso no podía dormir. Óigame, hermano, qué delicadeza, qué detalle. Ni siquiera puedes dormir para que no te vaya a soñar algo que sea impuro, en preparación para el sacrificio. Nosotros tenemos mucho que aprender de los judíos en cuanto al templo y la adoración a Dios. Cristo le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, ustedes no saben adorar. Eso fue lo que Cristo le dijo: ustedes no saben adorar, porque ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Y él le dijo, búsquelo, Juan 4, la salvación viene de los judíos. O sea, si algo nosotros sabemos, es adorar a Dios. Nosotros sabemos los secretos, porque la adoración a Dios es una llave, es un secreto. Y la adoración a Dios, donde ocurre, lo vuelvo a decir, de manera formal, es aquí en el templo. Es aquí. ¿Te puede adorar a Dios en su casa? Sí, claro. Te puede adorar a Dios en su casa, levantar las manos, cantar una alabanza, gloria, entrar en comunión. Pero la adoración es aquí. Aquí es. ¿Qué dice la Biblia en los Salmos? Que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. No dice que es en medio de la alabanza mía, en medio de la alabanza de su pueblo. En el libro de Apocalipsis, Juan ve a Jesús que se mueve en medio de los 7 candeleros de oro, representando la iglesia. No hay individualidad. No hay individualidad. Siempre hay una colectividad. ¿Me están entendiendo, hermano? Dile al que está al lado: hay que congregarse. Le voy a dar una para terminar, una más. Aguantan, hermano. En Estados Unidos los pastores hemos sido atacados. Nos dicen: ustedes quieren gente porque ustedes quieren el dinero de la gente. Ustedes quieren que la gente vaya a la iglesia porque ustedes quieren el dinero de la gente. ¿Sabe qué? La gente dejó de venir a la iglesia y los ingresos en mi iglesia aumentaron. La gente dejó de venir y los ingresos aumentaron. Mientras quiebran los negocios, porque mucha gente acusa a la iglesia: es un negocio. No, señor, esto no es un negocio, esto es la casa de Dios. Esto Dios lo sostiene. Dios proveyó. Dios le tapó la boca a los impíos. Porque Dios siempre va a proveer para su casa. Dios honra a los que le honran. Tenemos que desarrollar un nuevo amor, el amor por la casa de Dios. Dile al que está a tu lado: desarrolla amor por la casa. Desarrolla ese amor por la casa. Si a usted le es pesado venir a adorar a Dios, revísese. Usted tiene que revisarse. Usted hay que llevarlo al taller y levantarlo en la torre y mirar a ver qué es lo que usted tiene malo. Porque algo tiene usted dañado. Hay que levantarlo en el taller para revisarlo. Yo no sé por qué se quedaron tan callados. Es natural para el cristiano. En el Salmo 122:1 David dijo: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, me complací, me llené de alegría. Salmo 84:4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amable, cuán delicioso es estar en tu casa. Cuán delicioso es estar en el templo. Cuán delicioso es estar en tu compañía. Anhela mi alma
y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, la puerta, el patio. Quiero estar ahí aunque sea en el patio. Anhela mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es una necesidad. En Estados Unidos nos dijeron, las iglesias tienen que cerrar porque no son esencial, no son necesarias. Se levantaron pastores y fueron a la Corte Suprema. Sí, las iglesias son necesarias. Es una necesidad adorar a Dios. Ah, no, porque los supermercados tienen que estar abiertos porque son necesarios, pero también tenían abierto Walmart, tenían abierto a Kmart, tenían abierto a Target, tenían abierto a Home Depot, las ferreterías, cosas que no son necesarias. Tenían abiertos los bares. En California tenían abiertos los sitios de vender marihuana y la gente haciendo fila, comprando marihuana. Entonces hay que cerrar las iglesias. El gobierno tuvo que reconocer, las iglesias son esenciales. Esto es una necesidad, lo dice el Salmo aquí. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhelo tu presencia. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Las aves son más inteligentes que los hombres, que muchos cristianos, porque quieren hacer el nido en la casa de Dios. Quieren estar cerca de sus altares. Y esto es una poesía, pero es algo que tiene que ver con la seguridad que hay en la casa de Dios. Con la seguridad que emana de estar en la casa. Yo quiero estar cerca de tu altar. Quiero que mis polluelos estén ahí. Oh Jehová de los ejércitos, Dios mío y Rey mío. Y dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Oyó? Bienaventurados los que habitan en tu casa. Hay dos palabras en hebreo para la palabra bienaventurado. Una palabra es una palabra que significa dichoso, como una persona que se gana la lotería o que se encuentra $100 aquí en los ríos, cosa muy difícil, ¿verdad? Que se encuentre unos $100 ahí en la calle. Pero si alguien se encuentra $100 en los ríos, o se gana la lotería, o se gana un concurso, es una persona dichosa. Pues la palabra que aparece aquí para bienaventurado no es la palabra dichoso, sino que es otra palabra. Es una palabra que significa, que dice literalmente, más favor divino tiene, más gracia divina tiene. Más gracia divina tienen los que habitan en tu casa. Mayor gracia, mayor favor tienen los que habitan en tu casa. A muchos hermanos no le va bien. Ay, ya voy, no pedra. A muchos hermanos no le va bien por lo infieles que son. Dile que está al lado, alaba lo que es para ti. A correr fanático, ¿verdad? ¿Me está entendiendo, hermano? Hay más favor divino, dice el Salmo 84. Hay más gracia. Hay más favor para los que habitan en tu casa. Es un secreto. Yo le estoy dando una viga a ustedes, un secreto. Es un secreto. Si usted se va de aquí, ay, nos vemos el jueves, ¿no? ¿Cuándo es el próximo culto? Nos vemos el domingo, como si nada, usted es un tonto. Yo le estoy dando un secreto. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Dichoso. Tú eres un dichoso. Un bienaventurado. Mire, le estoy dando más que lo de esta mañana, mucho más. Yo soy ingeniero y yo he recibido ofertas en Estados Unidos para trabajar, que usted no se imagina la cantidad de dinero. Pero cuando me dicen, algunos domingos tú vas a tener que venir a trabajar y los jueves tú no puedes ya, tienes que estar aquí, yo le digo muchas gracias. Gracias por su oferta, porque esto es innegociable. Yo sé que no hay dinero en el mundo que me pueda pagar a mí la dicha, la gracia, el favor de yo estar aquí. Y no tenemos todo lo que queremos, pero nada nos hace, no nos falta nada.
Amén, no nos falta nada porque Dios cumple su palabra. Es bienaventurado el que está en la casa. Es una bienaventuranza, bienaventurado, bienaventurado. Hay quien elige estar en el bar, hay quien elige estar en el Play, hay quien elige estar en Carrefour, hay quien elige estar por ahí en la esquina, en un colmadón. Yo elijo estar en la casa de Dios. Yo elijo estar en la casa de Dios, porque hay una bienaventuranza para el que esté en la casa. Y por último dice, perpetuamente te alabarán. ¿Usted sabe lo que es perpetuamente? Para siempre. Los que están en tu casa perpetuamente, para siempre te van a alabar. Esa es una promesa de vida eterna. Cristo lo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? Hay una bienaventuranza, hay una bendición, hay un secreto de estar en la casa. Ustedes han oído hablar de Rockefeller, el famoso multimillonario del pasado de los Estados Unidos. Rockefeller era diácono de una iglesia en Ohio cuando era joven. Y Rockefeller era un amante de la iglesia, de estar en los cultos. Y todos los domingos Rockefeller estaba en la puerta de la iglesia dándole a las personas el programa cuando venían a adorar. Era un hombre muy fiel en la casa de Dios. ¿Qué pasó con Rockefeller? Dios bendijo a ese hombre tanto. Murió multimillonario. Uno de los primeros multimillonarios de la historia. ¿Por qué? Porque se cumple esta palabra. Amén. La adoración a Dios es innegociable. Tu presencia en el servicio, eso es innegociable. Dile al que está a tu lado, yo no invento con los cultos. El culto, yo no invento con eso. Que me viene a visitar a mí en hora de culto se va conmigo para la iglesia. El que me viene a visitar en hora de culto se tiene que venir conmigo para la iglesia. Hágalo para que usted vea. Porque el diablo usa mucha estrategia. Me están siguiendo. Yo no sé, yo siento como que estoy empujando algo, no sé. Siento como que estoy empujando algo, Elvis. ¿Qué es lo que estoy empujando? Como un camión, no sé. Hay algo que está pitoneando. ¡Pa, pa, pa! Yo lo estoy empujando. Y no prende. ¿Qué es lo que yo estoy empujando, hermano? Yo no vivo aquí. I'm pushing something. Estoy empujando algo. Gloria a Dios. Dígale que está al lado innegociable. No negocia. No negocia. ¿Ven? Póngase de pie.